Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo, un tema que, para ser honestos, a muchos de nosotros nos tiene pegados a las pantallas y escaneando las redes sociales como detectives privados. Estoy hablando, por supuesto, de la fascinante y a veces desconcertante interacción entre dos de nuestras estrellas turcas favoritas, Demet Özdemir y Can Yaman. Y sí, el título lo dice todo, el coqueteo de Can Yaman no para. Vamos a desgranar todo lo que está pasando, las señales, los rumores, y lo que esto podría significar. Si te gusta estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento, no te olvides de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderte nada. Empezamos. Bueno, empecemos por el principio, ¿verdad? Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza, especialmente después de su exitosa colaboración en la serie Erkenci. ¿Quién no recuerda la química explosiva entre Sanem y Can? Era palpable en cada escena, en cada mirada, en cada roce. Esa conexión, que para muchos traspasó la pantalla, es la chispa que ha mantenido viva la llama de la especulación sobre una posible relación entre ellos, mucho después de que la serie terminara. Y es que a pesar de los años y de sus vidas personales tomando caminos distintos, parece que la historia sigue escribiéndose en el imaginario colectivo y en las redes sociales, con un capítulo nuevo casi cada semana. Ahora, cuando decimos el coqueteo de Can Yaman no para, no lo decimos a la ligera. Can a lo largo del tiempo ha sido bastante abierto, o al menos lo suficientemente sutil para mantenernos a todos atentos, con sus comentarios y gestos hacia Demet. No se trata solo de un simple me gusta en una foto. Estamos hablando de comentarios que van más allá de la camaradería, de menciones específicas en entrevistas, de esa chispa en su mirada cuando se le pregunta por ella. Es como si intencionadamente o no Can siguiera avivando las brasas de esa conexión que cautivó a millones. Y la verdad es que como espectadores, ¿quién no se emociona un poco al ver a dos personas que tuvieron tanta química juntas interactuar de nuevo, aunque sea de forma digital? Analicemos un poco más a fondo este fenómeno. ¿Qué es exactamente lo que Can hace que nos hace pensar que hay algo más que una amistad? Primero, están las menciones directas. En varias ocasiones, cuando se le pregunta por su experiencia en Erkenci, Can no duda en resaltar la profesionalidad y el talento de Demet, pero a menudo lo hace con un tono que para muchos suena a admiración profunda, casi a nostalgia. No es solo decir trabajamos bien juntos, sino que va un poco más allá, refiriéndose a ella como una artista increíble, una persona especial. Estos comentarios, aunque digan que son por respeto profesional, tienen un peso emocional que resuena con fuerza, especialmente entre los fans que vivieron intensamente la pareja de la serie. Luego tenemos las interacciones en redes sociales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Los me gusta a las fotos de Demet son casi automáticos, casi una constante. Pero a veces Can va más allá. Comentarios que, aunque sean breves, tienen ese toque personal. Un emoji bien puesto, una palabra que evoca recuerdos de la serie, algo que solo los que vivieron esa experiencia entenderían. Es como un guiño, una pequeña señal que se manda al universo. Y es que en la era digital, estas pequeñas interacciones son el pan de cada día para alimentar las teorías. Cada me gusta, cada comentario se disecciona, se analiza, se debate en foros y grupos de fans. Es un juego constante de descifrar mensajes ocultos. Y no podemos olvidar las entrevistas. Can Yaman es conocido por ser carismático y a veces bastante directo. Cuando le preguntan por Demet, la respuesta rara vez es un simple somos amigos. Suele haber una pausa, una sonrisa, una descripción de ella que denota un cariño especial. Demet es una artista fantástica, dice, pero luego añade algo como tuvimos una conexión muy especial en el set, o siempre la recordaré con mucho cariño. Estas frases, en el contexto de una entrevista donde se busca la confirmación de algo o se indaga en su vida privada, tienen un eco mucho mayor. Es como si dejara la puerta entreabierta, sin cerrar nunca del todo esa posibilidad. Y eso, para los que amamos el drama y la intriga, es oro puro. Ahora, es importante ser justos. ¿Podría ser todo esto simplemente una buena relación profesional, un aprecio sincero entre colegas que compartieron un éxito rotundo? Absolutamente. Es completamente posible e incluso probable.
El mundo del espectáculo está lleno de amistades sólidas que nacen de proyectos compartidos. Sin embargo, la intensidad de la química en Erkencicus, el impacto global que tuvo la pareja y la forma en que ambos actores han mantenido esa conexión en el ojo público, aunque sea de forma intermitente, es lo que alimenta la especulación. La gente quiere creer en esa magia que vieron en pantalla, y Can, de alguna manera, parece alimentar esa esperanza. Hay que recordar que ambos han tenido sus respectivas parejas y relaciones sentimentales a lo largo de los años. Can ha estado comprometido, ha tenido novias conocidas internacionalmente. Demet también ha tenido relaciones que han sido muy comentadas. Y en cada una de estas etapas, la pregunta recurrente ha sido, ¿y qué pasa con ellos dos? Y la respuesta siempre, de alguna manera, vuelve a Can y Demet. Es como si para muchos fans, su historia juntos no estuviera completamente escrita. Y aquí entra la parte que nos intriga a todos, ¿por qué Can Yaman sigue alimentando esta narrativa? ¿Es consciente del efecto que sus palabras y acciones tienen? ¿O es simplemente su forma genuina de expresar afecto y respeto hacia una colega y amiga que marcó un hito en su carrera? Las teorías son muchas. Algunos creen que es una estrategia de marketing, mantener viva la llama de la pareja para seguir generando interés en su trabajo. Otros piensan que hay un cariño real, un vínculo que trascendió la pantalla y que, aunque no haya una relación romántica activa, siempre habrá un lugar especial para Demet en su corazón. Y otros, los más románticos, esperan secretamente que algún día estos guiños se conviertan en algo más. Además, no podemos ignorar el poder de los fans. La comunidad de seguidores de Erkencicus es inmensa y muy activa. Ellos son los que con cada comentario, con cada me gusta, con cada mención, crean esta burbuja de expectativa. Y es probable que Can, siendo consciente de esta base de fans tan apasionada, se sienta cómodo interactuando de una manera que los mantenga conectados y emocionados. Es una relación simbiótica, los fans aman verlos interactuar, y los artistas, de alguna manera, les dan lo que quieren. Pensemos en el impacto de estas interacciones. Cada vez que Can menciona a Demet o interactúa con ella en redes, los titulares explotan. Los portales de noticias de espectáculos se llenan de artículos, los fans entran en frenesí en Twitter y Instagram. Es una forma de mantener su relevancia, de mantener la conversación sobre ellos viva. Y esto, en la industria del entretenimiento, es invaluable. Quizás, la clave está en la sutileza. Can no ha hecho declaraciones explosivas, no ha dicho públicamente que está enamorado de Demet. En cambio, ha elegido el camino de los pequeños gestos, de los comentarios ambivalentes, de las miradas significativas. Y esa ambigüedad es precisamente lo que nos tiene a todos especulando. Si fuera algo totalmente platónico, ¿por qué no ser más directo al respecto? Y si fuera algo romántico, ¿por qué no confirmarlo? Esa brecha, esa incertidumbre, es el terreno fértil para todo tipo de rumores y deseos. Y es que para muchos, Demet Özdemir y Can Yaman juntos representan esa pareja de cuento de hadas que todos quisiéramos ver en la vida real. Esa química en pantalla era tan auténtica que es difícil separarla de la realidad. Verlos interactuar, incluso de forma indirecta, es como revivir un poco de esa magia. Es como si nuestros personajes favoritos estuvieran teniendo su propio epílogo, y nosotros, como espectadores, fuéramos parte de él. Ahora, seamos claros. Este vídeo no pretende ser un juicio, ni una confirmación de nada. Es una exploración de un fenómeno que ha cautivado a muchos. Es analizar las señales, los comentarios y las interacciones que han alimentado una narrativa que se niega a morir. Es entender por qué, a pesar del tiempo y de las circunstancias, el nombre de Demet Özdemir sigue resonando en el universo de Can Yaman, y viceversa. ¿Qué nos depara el futuro? Es imposible saberlo. Quizás algún día tengamos una confirmación, o quizás esta dinámica de casi algo siga siendo parte de su historia pública. Lo que sí es seguro es que mientras sigan interactuando, aunque sea de forma sutil, la conversación seguirá viva. Y nosotros, como espectadores ávidos de entretenimiento y de un poco de drama, seguiremos aquí, analizando cada detalle. En resumen, hemos repasado la increíble química que Demet Özdemir y Can Yaman compartieron en Erkencicus, cómo esa conexión ha perdurado en el tiempo, y las diversas formas en que Can, a través de sus comentarios, interacciones en redes sociales y entrevistas, ha mantenido viva la especulación sobre su relación con Demet. Hemos analizado si son gestos de amistad genuina, estrategias de marketing, o algo más profundo.
Lo cierto es que esta dinámica sigue cautivando al público, demostrando el poder de una pareja icónica en la memoria colectiva. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje fascinante a través de las sutilezas y las señales que nos mantienen enganchados. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hay algo más entre Demet y Can? ¿O es simplemente una amistad muy especial? Déjenme sus teorías, sus pensamientos, sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman el mundo del espectáculo, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho para que sigamos trayéndoles las últimas novedades y los análisis más interesantes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.